Akushu, darse la mano, el apretón de manos, dar saludos y dar regalos. Cuando estaba traduciendo El hombre, el juego y los juegos de Roger Kailos, el autor me mandó su prefacio a la edición japonesa. Al leerlo me sorprendí de que admirara a los japoneses por su virtud de dar e intercambiar regalos, como también por el arte de arreglos de flores y ikebana, y por la ceremonia del té. Primero, la sensación de sorpresa se debió a que los japoneses nos consideramos el intercambio moderno de regalos como una virtud. Me llamó aún más la atención que fuera un extranjero quien hacía la observación. Sin embargo, al seguir pensando en el tema recordé una experiencia. Iba a visitar a un amigo e invité a una francesa a acompañarme. Sin pensarlo mucho, llevé un shop, 1,8 litros de arroz, conmigo porque había conseguido en el distrito de Goshu un tipo de arroz muy especial y difícil de encontrar, y quise osusowake, compartir el regalo con mi amigo. Mientras volvíamos de la velada en la casa de mi amigo, la extranjera quería hacerme un comentario y vacilaba un poco por modestia femenina, supongo, y cierta sensación de vergüenza al expresar su impresión. La francesa me dijo: no quiero ofenderte con esta pregunta, pero ¿cuál era la ocasión por la que llevaste un regalo hoy? ¿Es la costumbre general aquí o lo hiciste por algo particular en tu psicología? ¿Por qué llevaste el regalo hoy? Una de las cosas que me resultan extrañas en ustedes, los japoneses, es esta costumbre de dar regalos. Entonces me tocó a mí ser la persona que vacilaba, porque su pregunta me tomó por sorpresa. Era lo último que habría esperado se me preguntara. Compartir el arroz con mi amigo había sido un acto completamente inconsciente de mi parte. Tuve que tomarme un tiempo como para traerlo a la conciencia y luego imaginar una buena manera de explicarlo. Aún más difícil tenía que encontrar la manera de explicar el significado sutil de osusowake, y eso es casi imposible. Por otro lado, los países extranjeros, en particular los Estados Unidos, tienen el mayor volumen de regalos intercambiados para la Navidad en todo el planeta. Por cierto, esa costumbre está determinada por el calendario, es decir, no hay casi nada del espíritu de osusowake en la manera de hacer regalos. Según la teoría de un antropólogo, el intercambio de regalos para la Navidad funciona como una compensación que una vez al año trata de contrarrestar la psicología de kakutoku, adquisición, y volver a la psicología de la época clásica, o sea, la de soto, intercambio. En otras palabras, los occidentales durante todo el año no hacen otra cosa que adquirir, pero en esa fecha, una vez al año, dan libremente sin pensar en recompensas, como reparación de sus pecados. Recién dije reparación sin mucha reflexión, porque estaba pensando en Sumi Horoboshi, para reparar en el sentido japonés. Sin embargo, según el psicólogo Norman O. Brown, entre la costumbre de dar regalos y los pecados hay una relación muy profunda. Brown considera que la cultura de la época clásica incluía el intercambio de regalos y que la cultura de la época moderna hace hincapié en el adquirir y el obtener. Es más, sostiene que el hilo que conecta las épocas se puede rastrear en términos de una conciencia sobre los pecados. Para explicar esto, en otras palabras, diría que las personas que vivían en la época clásica intercambiaban regalos para compartir el peso o la carga de haber pecado. Sentían una felicidad trascendente en el autosacrificio que se manifestaba en el acto de negarse la posesión o la propiedad, y con ese acto obtener cierto tipo de poder. En su origen, el regalo se veía como un obsequio o una ofrenda a Dios. Primero se le ofrecía a Dios, luego se compartía con los otros, disminuyendo de esta manera la sensación de lo pecaminoso o la de sentirse en deuda.
Lo que ha perdido la época moderna es el acto compensatorio, no el pecado. El pecado ha sido purificado, condensado, cristalizado y ahora ha tomado la forma del dinero. El dinero es la riqueza en forma condensada. La riqueza condensada es la culpa condensada. Eros y Tánatos. El significado que en Occidente tengo entendido que Brown nació en México se da en el pecado y la culpa es algo difícil de comprender para los japoneses. Sin embargo, indica el núcleo de la cultura occidental. Encuentro interesante y apropiado suponer que la instancia original de dar regalos era la de hacer ofrendas y que surgió de la sensación de haber pecado, lo cual devino en el acto de ofrecer regalos a otras personas y a su vez en el trueque comercial, y así siguió a lo largo de distintas épocas hasta que llegamos a la riqueza y el concepto moderno de la adquisición. El mundo entero en algún momento participaba en el Shinmoku Kouki, Shinmoku Kouki, trueque silencioso, y al hacer el intercambio la gente estaba en plena conciencia de la existencia de un Dios que gobernaba la interacción. También en nuestro país, Japón, la gente antes solía llevar sus productos hasta un paso en las montañas y hacer el trueque en silencio. Según los folcloristas, en el área de Daibosatsu Toga, había, por ejemplo, una montaña que se elevaba sobre el mercado. Se creía que aquella montaña lo gobernaba. Esa formación rocosa representaba a Dios y era una instancia material de la presencia de Dios. Es decir, originalmente Dios estaba presente. Sin Dios no habrían podido llevar a cabo ningún trueque y el fenómeno o la costumbre de intercambiar regalos no se hubiera desarrollado. El equivalente en nuestro país de la costumbre occidental de dar regalos para la Navidad debe de ser Otoshidama o Otoshidama, el dinero que se regala a los niños en Año Nuevo. Toshidama tiene su origen en las ofrendas que los seres humanos hacían a Dios. Con el comienzo de cada año se regalaba una pelota dama que simbolizaba la energía vital. Todavía hoy en el significado subyacente en la costumbre de Toshidama. Aun cuando el regalo fuera algo fabricado por el ser humano, una vez que se lo hubiese ofrecido a Dios, hubiese llegado a pertenecer a Dios, llegaba a ser un regalo que Dios nos otorgaba. Aquel regalo entonces contenía la bendición Dios y los hombres sentían una nueva emoción relacionada con ello. Cuando la folclorista Kyoyoko Segawa preguntó a los residentes de un pueblo acerca del significado de dar y de recibir, le dieron estas respuestas. Esto lo hacemos desde hace muchísimo tiempo. Es para que no nos resfriemos. Es para que no tengamos dolor de muelas. Nihonjin no Ishokuyu, la ropa, la comida y la vivienda de los japoneses. Los significados de estas prácticas son entonces dos: la perdurabilidad de una costumbre y el beneficio humano. Este tipo de costumbre parece anticuada a los citadinos, pero aún aquellos que sienten lo genuino de esto lo hacemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Actúan con una conciencia de fe en Dios? ¿Cuánto creen realmente? Lo que vivimos en la ciudad, mantenemos la costumbre tradicional de devolver el gesto de un regalo recibido con un segundo presente, un paquete de papel japonés llamado Otsuri u Otame. Hay también en este acto alguna resonancia de dar y recibir, que debe de llevar en sí la memoria de aquella unión que se consigue en Dios y por Dios. La idea de hacer ofrendas
y, a por Dios, llegó muy pronto a ser costumbre, como vestigio de la actitud anterior, y luego pasó a transformarse en el beneficio, el trueque y el comercio, y al final de la riqueza concentrada. En la época clásica del Japón la ofrenda era un rito de suma importancia, mientras que el valor material involucrado, ya que era nada más que un producto del trabajo del ser humano, era algo meramente superficial, era solo el complemento. Hoy en día los elementos están en orden inverso, los índices de riqueza o los costos de producción tienen la importancia central y el hecho de dar regalo es casi un acto residual. Es el complemento superficial. Podríamos decir que ha llegado a ser nada más que un recuerdo, o dado que el regalo al que tradicionalmente llegábamos okurimono, ahora es casi el sinónimo de lo opuesto. Tal vez ya ni siquiera sea un recuerdo. Si la cultura de okurimono se desvaneciera, el rito de la ofrenda también se extinguiría. Entonces, en el caso de su desaparición, ¿cuál podría adoptar en su reemplazo? Por supuesto, es imposible cambiar el curso de la historia y volver a los tiempos antiguos del trueque silencioso. Debemos buscar, aunque con torpeza y a los tumbos, la postura unificadora para la sociedad futura, en el lugar de hacer acusaciones de corrupción total en el acto de dar regalos o proponer la abolición de todas formalidades sin más. He estado hablando del intercambio de regalos, pero a decir verdad lo que he tenido en mente es akushu, darse la mano, el apretón de manos. El apretón de manos tiene gran significado en el reino de las relaciones sociales o de los gestos entre los seres humanos. Sin embargo, en general, este significado no se ha reconocido. Hace poco, K. Binding dio una importancia central al apretón de manos al considerarlo la parte más importante de las técnicas de resolución de conflictos, el significado del siglo XX. No obstante, describe esta acción como un elemento, si bien muy importante, dentro de un contexto más amplio con un propósito bien específico. No se han hecho elucidaciones sobre el apretón de manos. Ortega y Gasset también lamenta que la enciclopedia y otros libros de referencia contengan poco y nada sobre este asunto, y en particular carezcan de información sobre los orígenes de aquel gesto. Él supone que el apretón de manos es un signo evolucionado de obediencia y un saludo, el hombre y la gente. En cambio, yo pienso que el apretón de manos es una costumbre que tiene su raíz en las interacciones relacionadas con el trueque comercial. Por lo que habría que diferenciar este gesto de las reverencias. La costumbre de hacer trueques comerciales con otras personas sucedió a la etapa en la que se ofrendaba a Dios una parte de lo obtenido. Con el tiempo, las personas con la que se hacía un trueque o un negocio dejó de ser considerada un enemigo y surgió una nueva forma de cortesía, la de establecer lazos con otra persona. Esta es por lo menos la suposición que hago al volver sobre la historia de las formas culturales en busca de indicios de algo como el apretón de manos. Como señala Iwao Nukada, en Musubi, la atadura o el lazo era una fuerza tan motivadora para la civilización como el fuego, las palabras, etc. Imagino que las personas de aquella época deben de haber observado con asombro cómo se generaba un poder completamente nuevo por el hecho de conectarse una cosa con otra. Y en concretamente por esta razón que mantenemos aún hoy la cortesía de atar la cinta Mitsuhiki alrededor del envoltorio de un regalo. Del mismo modo, entonces el acto de atar o de enlazar algo a ser la ilustración de la conexión que podían hacer entre una persona y otra. Gradualmente se
fue transformando en el gesto del apretón de manos, una señal de progreso, es cierto. ¿Por qué la gente se da la mano o un apretón de manos sin atribuirle significado? Ortega y Gasset considera que la explicación no es compleja, reside en aquello que llamamos costumbre. La gente se da la mano inconscientemente, es decir, lo hace por estar atados solo por las costumbres de hacerlo, una costumbre que alguna vez permitió que los individuos, a través de ese gesto, pudieran asegurarse uno al otro que llegaban con las manos vacías, sin armas, y que entonces no eran enemigos. La costumbre no tiene significado. Es lo que piensa y siente la mayoría de los jóvenes en todo el mundo. Por ejemplo, recuerdo haber leído que Flaubert, cuando era joven, escribió un texto cuestionando con fastidio el hecho de que la gente tuviera costumbres especiales para el comienzo de un nuevo año. Vale la pena observar que cuando una nueva costumbre se impone y otra ya está establecida, los medios empleados son la ley y la violencia. Pienso en el saludo de la Jugend de Hitler, un brazo estirado rígidamente en lo alto. Aquel saludo no era una manera de involucrar al otro pacíficamente, sino que era una expresión que demostraba poder y amenaza. Cuando la costumbre se abandona, el modo en que se produce el cambio determina la manera en que la futura sociedad establecerá los lazos. ¿En qué tipo de lazos o vínculos piensan los seres humanos cuando dejan de lado el apretón de manos y cuando dejan de hacer reverencias o de intercambiar regalos? ¿Renuncian a la idea misma de los lazos sociales?